¿Por qué te me quedas mirando, Dani? Te tengo de frente. Sí, aparte fue como muy evidente, digo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ya estamos aquí. Como hace ratito también entramos ahí medios atarantados, que estábamos... Bueno, yo, no Héctor Alejandro. Pero es una valoración la del día de hoy sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llega a su fin, formalmente, por supuesto, el último día de agosto, porque el 1 de septiembre comienza la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva era en el Poder Judicial de la Federación, y se clausura otra muy ominosa que comenzó pues hace exactamente 3 décadas, 29 años con 8 meses, porque comenzó la Corte. La Corte, bueno, comenzó en enero realmente del 1995, en enero. La iniciativa de Ernesto Zedillo la envió en diciembre, en medio de la crisis económica en aquel entonces. Sí. En fin, me agandallé la palabra de entrada para adelantarle a usted de qué se trata el tema del día de hoy. Es un tema muy apasionante. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Sí, Dani, Sí. aunque vienes de... Bueno, del Carlín Noticias. Sí. Bueno, voy a dar una especie de preámbulo, si les parece, de esta información que hemos estado publicando en Sin embargo en concreto, porque hay que enmarcar muy bien lo que vamos a empezar a ver en los siguientes días. Y que la misma presidenta, a pregunta expresa de Romina Gándara, lo marca como el fin de una era, ¿no? Así lo pone ella. En muchos sentidos, ¿no? De cómo, que también es algo que hemos venido abordando mucho, de esta captura del Poder Judicial, de cómo estuvo funcionando para un grupo en específico, a pesar de que esta reforma de Zedillo, pues la vendió como otra cosa, pues simplemente fue el poner a un nuevo grupo de ministros para servir a un grupo en específico, ¿no? Entonces, y estamos ya en los últimos días, y esto con lo que va a ocurrir en unos minutos más de la sesión extraordinaria a la que llamó Norma Piña Hernández, nos habla de cómo es que van a seguir este corto periodo que viene, ¿no? De que vamos a tener que tener los ojos puestos encima de esta corte hasta el último minuto. No, o sea, porque no solamente es la corte, sino lo que se va a renovar también son otras áreas del poder judicial que pueden hacer de las suyas, en pocas palabras, hasta el último día de agosto, ¿no? Y con esta sesión extraordinaria nos lo dejan clarísimo, ¿no? O sea, el hecho de decir, no, todavía no digan que ya va a ser nuestra última sesión porque tenemos estas otras alternativas. Entonces, yo siento que se comporta Norma Piña muy al estilo de Peña Nieto, ¿no? De cómo, por ejemplo, en los últimos días de su administración le renovó las concesiones a Televisa y TV Azteca hasta el año 2042 a puerta cerrada de sesiones de las que no tenemos registro, y siempre esperan al último momento. También cómo se ofrecieron licitaciones en zonas protegidas en los últimos días también, o sea, muy al estilo de Peña Nieto, estamos viendo este estilo de Norma Piña, ¿no? De esperar hasta el último minuto para ofrecer una que otra sorpresa. Y si no hay sorpresas, también para no dejar como simplemente que se cierre este capítulo de la Corte y hacer sudar todavía a quienes crean. Por ejemplo, la presidenta la semana pasada dijo, pues hay que ver de qué se va a tratar esa última sesión, o sea, agarró a varios por sorpresa. Entonces, sí es el fin de una era, pero todavía no podemos decir que va a ser solamente una sesión emotiva en la que se van a despedir, en la que va a haber lágrimas, como ya hubo en la última sesión con Lainez Potisek, sino pues podemos esperar todavía posicionamientos políticos que también van a terminar por enmarcar esta última corte que fue eso, ¿no? Un grupo político, no apegado a la Constitución como quieren verse muchos, ¿no? De que, la carrera judicial, o sea, aquello, no, fue un grupo político, ¿no? Entonces, creo que también estos últimos episodios, estos últimos días de la Corte se enmarcan justo en eso. Yo creo que, muy buenos días de nueva cuenta a mis colegas en esta mesa, que siempre es un privilegio estar aquí, y muy buenos días a nuestra audiencia. Creo que decía el maestro Álvaro Delgado, es el fin de una era.
Y yo quisiera también asociar este hecho del fin de la Suprema Corte que inició con Zedillo hace casi 3 décadas, con el hecho de que, hubo un cambio de proyecto económico que hoy ya tiene resultados palpables e inéditos. Yo creo que no es ocioso asociar estas cuestiones a una misma era. El Poder Judicial, como parte también voluntaria o involuntariamente, ya no me voy a meter a eso, creo que eso es lo de menos, lo que importa son los efectos reales, y parece que estos dos elementos eran parte de la misma era. Un Poder Judicial que se preciaba de ser independiente, que se decía que con Zedillo inició una época donde se hizo más democrático, la Suprema Corte más democrática, donde desde esta perspectiva disque liberal era ya una especie de contrapeso que tenía su independencia. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿de verdad jugó ese papel, ese rol la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que aquí voy a dividir la respuesta en 2 para concluir mi primera participación. Viene a la memoria episodios como, por ejemplo, no sé, cuando la Suprema Corte de Justicia echó abajo los 4 artículos más lesivos de la Ley Televisa, propuesta por el PRIAN e impulsada por Fox en el año 2006-2007. Y por Calderón. Y por Calderón, por supuesto. Por el PRIAN ya como parte de esta y claro, Calderón fue un artífice de esta cosa, y los presuntos personajes que eran en ese entonces senadores del PAN y que después fueron integrantes técnicos autónomos de la COFETEL, ¿no? Como, o vinculados allá a COFETEL, como este señor Osuna, Héctor Osuna. En fin, salvo ese episodio donde la Suprema Corte echó abajo 4 artículos lesivos de la Ley Televisa, o cuando la Suprema Corte en abril de 2006 le dijo a Fox que tenía que bajar sus spots ilegales de campaña, salvo estas excepciones mínimas y casi anecdóticas en todos estos años, en realidad la Suprema Corte fue una especie de aliado ideológico, aliado de el proyecto en el Ejecutivo y el proyecto general que rigió este país desde 1982. Entonces, ¿cuál contrapeso? Yo creo que no fue ningún contrapeso al Poder Ejecutivo. Yo creo que no fue ningún contrapeso a ese proyecto que desde el Ejecutivo se delineaba, y sí fue pues una institución bastante conservadora, bastante moderada en el mejor de los casos a veces no hacía agua y era la manera en la que transitaba, y solamente algunos ministros como personas de manera excepcional tenían por ahí una que otra conducta progresista de vez en cuando y de manera excepcional. Entonces, esta era termina y viene otra donde hay nuevas formas de configurar este poder. Y cierro con esto. ¿Qué pasa en todo este tiempo donde a partir de 2018 vemos que ese nadar de muertito o ese papel de respaldo del proyecto del Ejecutivo cambió, y cambió para mal? Porque a partir de 2018 el Poder Judicial se convirtió en un reducto partidista de la oposición. Esta idea absurda de que el contrapeso necesariamente es ir en contra de quien tenga el poder, que eso no es una posición ni liberal, es una posición más o menos como de narcisismo adolescente, de todo lo que me diga mi papá está mal, aunque sea correcto, ¿no? Esta idea de no, quien esté en el poder a fuerza hay que estar ahí como contrapeso. No es cierto. Se tiene que entender que el poder tiene contenidos, y a partir de 2018 el contenido del Poder Ejecutivo fue muy distinto a lo que vimos antes, y el Poder Judicial se convirtió en un reducto, junto con los medios, de oposición partidista. En los medios se vale, en el Poder Judicial no se vale. No se vale jugar a la política partidista desde una instancia que tiene otro papel. Hoy no sé qué rol vaya a jugar el nuevo Poder Judicial, pero al menos ya va a haber un mecanismo mucho más viable, mucho más accesible para hacerlos rendir cuentas, que es el voto ciudadano. Si volvemos a ver, por ejemplo, a un ministro que haga cosas como Norma Piña, a un ministro que haga cosas como Salvador Aguirre Anguiano, pues va a tener un plazo definido para que
otros candidatos digan, este señor hizo malas cosas, se puede votar en contra. Al menos ya existe, ese sí, un contrapeso. Justo el Poder Judicial jugaba a hacer esta oposición partidista, creo que lo han dicho de la mejor manera posible, porque una cosa es mantener el equilibrio y buscar que la balanza esté en su justo punto, y otra cosa es inclinarla dependiendo de dónde estén girando los intereses. Lamentablemente, como ya lo apuntaban, pues la excepción a la regla fue la justicia, no la regla. Algo que tendría que haber sido. La justicia tendría que haber sido la máxima. Y se confunde o se confundió mucho el rol de la Suprema Corte o el rol del Poder Judicial bajo la lógica de es que no podemos estar serviles al poder. Nadie les está pidiendo que sean serviles al poder y nunca lo tendríamos ni siquiera que pedir. ¿A quién se deben? Se deben al pueblo. ¿A través de qué herramientas? A través de la Constitución. La Constitución es el texto que ellos interpretan, que ellos utilizan para interpretar actos o normas. Y a partir de lo que dice la Constitución es que ellos toman decisiones, y es que evalúan si hay una medida que resulta, o una ley que resulta inconstitucional, o que hay un acto de autoridad que resulta inconstitucional, y a partir de eso toman decisiones. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos fueron laxos cuando se les dio la regalada gana. Recordemos muchas veces, por ejemplo, cuando los de Luz y Fuerza del Centro se ampararon, llegó su caso hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte lo que en ese momento les dijo es que ellos que reclamaban en esencia, pues reclamaban una indemnización y reclamaban que el gobierno en ese entonces, encabezado por Felipe Calderón, se hacía responsable por sus despidos injustificados. ¿Y qué es lo que dijo la Suprema Corte en ese momento? Que Felipe Calderón no era responsable de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando la decisión de separarlos, la decisión de desaparecer Luz y Fuerza del Centro vino del gobierno de Felipe Calderón, vino a través de ese gobierno, pero entonces la Suprema Corte interpretó ese acto de autoridad como una decisión de la Comisión Federal de Electricidad y como una decisión que sí se podía tomar y para la que se habían dado las condiciones óptimas. O sea, interpretaron, manipularon, manosearon la Constitución a conveniencia, torcieron la ley a conveniencia. Y claro que hubo resoluciones importantes, pero estamos hablando de 30 años. En 30 años tendría que haber sido la regla tener más resoluciones justas, tener un país con una mayor... O sea, tendría que haber sido la regla, no la excepción. Aquí fue al revés. La regla era básicamente lo que el poder quisiera. Tienen los abogados, sobre todo quienes son expertos en el Poder Judicial y en el estudio de la misma, esta teoría del principio de ingratitud, que era la lógica para decir no importa quién te ponga en el poder, ¿no? Tú tienes que ser ingrato a ellos. Yo solamente recuerdo haber visto ese principio de ingratitud con Saldívar hacia Calderón en algún punto y con los ministros que nombra Andrés Manuel López Obrador con él. O sea, son los únicos momentos en los que vi ese principio de ingratitud estar sobre la mesa. De ahí en fuera tenías a los empresarios que eran aliados o los que estaban detrás del gobierno, tener un pase directo en la Suprema Corte, pase directo con los ministros, y ellos guardaban sus expedientes, ellos los escondían, los ponían, los dejaban, los reservaban, los dejaban al final. Y esa también fue una máxima en la Suprema Corte. Entonces, la opacidad se volvió una constante, la falta de transparencia se volvió una constante, la secrecía, el abuso, los lujos, exactamente, esa élite dorada de la Suprema Corte, que además forma parte de lo que la propia ministra Lenia Batres dice, que el Pleno de la Suprema Corte vota a favor hace unos días, que es el anteproyecto de presupuesto para el 2026. O sea, ya se van, ya ni siquiera les tocaría a ellos resolver ni determinar cuál va a ser el anteproyecto del presupuesto del 2026. Le debe de tocar a la nueva Corte, a los que entran en septiembre. Es a ellos a los que les debe de tocar la asignación presupuestal para el 2026. Pues Norma Piña dijo, con permiso, mi ciela, lo hago yo. Y bajo esta lógica no solamente prevén violar de nuevo la ley que marca topes claros en cuanto al presupuesto, sino que además es un incremento del 12.7%, un 8.1% real, pese a que la Secretaría de Hacienda reporta una inflación del 5%, es decir, el incremento no tendría que haber sido superior al 5%. Esto es real del 8.1 o del 12.7, tomando en cuenta ya absolutamente todo. Entonces, estamos hablando de remuneraciones superiores a la presidencia, a la que tiene la Presidenta de la República. Estamos hablando de los lujos, ¿no? Los alimentos para ministros, que son de 65,000 pesos al mes.
y se quejan de muchas otras cosas, arrendamiento de vehículos, los seguros de gastos médicos privados. O sea, ¿por qué se desmanteló el ISSSTE? Pues porque todo servidor público iba por los seguros de gastos médicos privados y no por los que realmente les tocan. Además duplicaban, porque tienen los seguros del Estado y además tienen los seguros médicos privados. Entonces, por supuesto que hemos visto una corte de lujos, de excesos, de privilegios, una corte donde no llegan todos. Y algo que deja, que también hereda Zedillo, que hoy también mencionaba la presidenta, que es la ley de amparo. Y, a ver, la ley de amparo en esencia a la vez, y en el texto como que casi toda la ley mexicana, es muy bonita. La ves, de verdad, tú la ves y la lees y dices, qué bonito, de verdad, qué bonito, es inspiración para todo el mundo. Sí, qué chulo. ¿Cuántas personas acceden a ella? ¿Cuántas personas han accedido a un amparo? ¿Cuántas personas que de verdad lo necesitan acceden a un amparo? ¿Cuántas personas saben lo que son? ¿Cuántas personas saben cómo se tramita un amparo? O sea, los problemas del Poder Judicial no se reducen solamente a lo que hicieron o no hicieron, a cómo se forma esta nueva corte, a si van a ser ingratos o no con quien los propone o no. No. En realidad, el mayor error de la Corte fue que la justicia fuera para unos cuantos, bajo el argumento constitucional de que los asuntos que llegan a la Corte tienen que ser de trascendencia, porque esa es la lógica. Entonces, ahí entramos en un principio que a mí me encanta, que es el de la interpretación. ¿Quién decide qué es trascendente y quién no? Porque eso es lo que llega a la Corte, lo que es de trascendencia. Entonces, ellos deciden que los asuntos, por ejemplo, fiscales relacionados con adeudos corporativos sean trascendentes. Pero ¿por qué no el despojo de una comunidad entera resulta trascendente y llega a la Corte? ¿Por qué no los asuntos que incluso llegaron a la Corte por ser de trascendencia, que se tardaron mucho en llegar, como la extinción del uso y fuerza del centro y el reclamo justo del despido injustificado del cual ellos estaban siendo víctimas en ese momento, llega a la Corte y lo desechan bajo el argumento de, no, pues es que, o sea, sí te corrió el presidente, pero fue la Comisión Federal de Electricidad y pues ya no puede hacer nada, porque aunque él sí dio la instrucción, pues en realidad la institución que operó el despido y el desmantelamiento fue otra. Entonces no le puedo reclamar a este que sí tomó la decisión lo que hizo. O sea, es una tontería ese juego de palabras, ese juego de argumentos, que es uno de los muchos ejemplos de cómo se manejó la Corte, opaca, poco transparente, y que hoy está en un proceso de transformación y en sus últimos minutos está esperando el madruguete o a ver qué sacan o a ver qué esconden o a ver qué hacen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación finaliza como comenzó, siendo un órgano del poder, un poder del Estado, la Suprema Corte como parte del Poder Judicial de la Federación, que se consagró a proteger los intereses de los grupos oligárquicos en México, de las élites, y no solamente de las élites económicas, que claramente protegió la misma lógica del modelo neoliberal, sino también los intereses políticos de esas élites, que son las élites asociadas al PRIAN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994 nace, sí, a partir de la decisión de Ernesto Zedillo, pero para que haya nacido esa Corte necesitaba la aprobación en el Congreso. ¿Qué partidos aprueban la reforma constitucional? El PRI y el PAN. Y también hay que decirlo, porque mucha gente no lo sabe o quiere que no se sepa. Nace de un golpe de Estado de Ernesto Zedillo al Poder Judicial de la Federación. Zedillo no tenía facultades constitucionales para remover a los ministros de la Suprema Corte, que eran 21 en aquel entonces. Lo hace sin tener facultades y juristas prominentes en aquel entonces, no hablo solamente de Miguel Ángel Granados Chapa como periodista que era también, Emilio Kriegel, por ejemplo, o el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, dice es un fujimorazo, es decir, desaparecer uno de los poderes del Estado, que de pronto contó también con el silencio de los medios, de los intelectuales que estaban ya subordinados, primero a Salinas y luego a Zedillo, y entonces el PAN, que era el principal partido de oposición, avala en el Congreso las reformas a la ley orgánica, las reformas a la Constitución General de la República, para que nazca una Suprema Corte que se instala en enero de 1995, hace 30 años exactamente,
y que tiene una integración facciosa también. ¿Quiénes eran los ministros que llegaron a la Corte? Asociados al PRI y asociados al PAN. Particularmente al PAN de los abogados de Diego Fernández de Ceballos, de Antonio Lozano Gracia. Tú lo mencionaste, Aguirre Anguiano fue uno de los ministros de la Corte, teco de la Universidad Autónoma de Guadalajara, amigote de Diego Fernández de Ceballos, un personaje que además había sido militante formal del PAN, candidato del PAN en Jalisco. Y personajes que venían como el propio Mariano Azuela Huitrón, nieto de mi paisano, el gran escritor Mariano Azuela de Lagos de Moreno, Jalisco, que no sacó este personajillo nada del abuelo, un médico de jalisciense que estuvo en la Revolución y la retrató en sus novelas, pero entre ellas la más conocida, que es Los de Abajo. Pero si uno analiza a las ministras y a los ministros que entraron, por ejemplo, del PAN, Luna Ramos, Margarita Luna Ramos, del PRI, a excepción, digamos, con alguien que venía de la carrera judicial como Genaro David Góngora Pimentel, u otros que venían de la carrera judicial. El propio Mariano Azuela Huitrón venía de ser ministro desde 1983, por ser del conservadurismo jurídico. Tenía inclusive en su ponencia miembros de la organización secreta El Yunque, el propio Mariano Azuela Huitrón. Bueno, así nació esa corte, y nació en medio de la crisis, y la gente no le puso tanta atención porque la gente estaba preocupada por preservar su trabajo, por preservar su manera de no morirse de hambre. Sobrevivir a la crisis. Claro, sobrevivir a la crisis. Y entonces esa transformación de la corte pasó de noche. ¿Qué intereses fundamentales defendió esa corte? A ver, no solamente el anatocismo, en una de sus primeras decisiones, es decir, el cobrar intereses sobre intereses. Ya con Fox, no solamente es el desafuero de López Obrador, es la convalidación del FOAPROA. Todos los recursos que llegaron a la Corte sobre el FOAPROA, sobre el rescate bancario, los validó la Corte. Y, en efecto, la ley Televisa aprobada en 2006, en plena campaña electoral, sí lo quita la Corte, pero en un momento en el que se quería mandar un mensaje de que los medios no mandan. Al final de cuentas, Televisa siguió mandando que puso a Enrique Peña Nieto en la presidencia. No me voy a extender más. Termina la Corte de la misma manera que comenzó, consagrada a los intereses del PRIAN, con una presidenta, Norma Piña, rodeada de prianistas, incluyendo los intelectuales que la asesoran y la asesoran mal, convirtiéndose en una activista de la oposición, no encabezando un poder del Estado. Por eso termina así la Corte, en el desprestigio, en la ignominia, en el desprecio, porque esta biografía de 30 años se consagró justamente a defender no los intereses populares, sino los intereses de las élites. Quizás Norma Piña pensó que si Xóchitl podría o pudo, ¿no? Sí, ya ves que incluso en una ocasión sí se puso la playera del Poder Judicial, sí, estuvo fuera de la Cámara de Diputados, sí. Pero pues fueron muy contadas, ¿no? Pero quedó ya ahí ese episodio muy marcado de que ella sí salió a las calles a defender al Poder Judicial, ya rompiendo esa barrera que estuvo intentando cuidar determinado tiempo, pero yo creo que dijo, si Xóchitl puede, yo, ¿por qué no? Pero después del espectáculo y del fracasazo de Xóchitl Gálvez, era una tontería hacerlo, pero ¿no? Es que alguien dijo, si ella pudo, yo también. Claro, porque la cilindreaban este grupito exacto, que se reunía en la casa de Federico Reyes Heroles. Y que está pues muy ligado
o a menos que sean casi los mismos, de los que llevan los temas que se van a analizar tanto en la Corte como en el Tribunal Electoral. Los mismos poderes. Ahí se junta. Creo que de lo que estamos platicando se juntan varios temas que pueden explicarnos el enojo que vamos a ver tanto por los opinadores como en los medios de comunicación en estos días que vienen de aquí al 1 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, el coraje de lo que ya mencionabas tú, Álvaro, de cómo en el 95 pudieron dar este manotazo a la Corte sin que nadie pudiera decir nada porque estaba concentrado en sobrevivir a esa crisis espantosa que marcó a medio México. Todo mundo tiene una anécdota de esos meses tan oscuros, ¿no? Hubo gente que se suicidó, hubo gente que lo perdió todo, que cambió el rumbo el destino de muchísimas personas. Entonces, claro que pudieron haber hecho eso y mucho más, ¿no? En ese momento. Entonces, tienen el enojo de que ya no pueden hacer ese tipo de cambios porque ahora la gente ya está muy al tanto de lo que ocurre en el Poder Judicial. Creo que en ningún otro momento de la historia reciente la mayoría de la gente sabía el nombre de al menos 2 ministros, ¿no? Y ahorita ya es muy distinto, o sea, ya la gente ubica a más de 2, ¿no? A no decir que todos. Ya sabe quién dirige la Corte y que por lo tanto también está al frente del Poder Judicial y de otras instancias de ese mismo órgano. Entonces, el conocer ya al menos eso a más de un ministro es una ganancia para la mayoría, pero no para ese grupo que podía dar un manotazo, quitarlos y poner a otro grupito, ¿no? Eso es lo que los tiene muy enojados. También se cae, por ejemplo, lo del tema de la carrera judicial, que fue una de las banderas con las que salieron el año pasado a defender al Poder Judicial por los datos que se dieron a conocer del nepotismo. O sea, sí pueden haber excepciones muy notables como las que ya apuntaban Álvaro y Héctor Alejandro, pero, o sea, los datos que se alcanzaron a dar por el propio Poder Judicial, o sea, no es que la oposición o Morena se inventaron estos datos, los datos que dio a conocer el propio Poder Judicial es que 24,546 trabajadores tienen parientes en la institución, incluyendo a más del 85% de magistrados y 67% de los jueces. Se identificó a 7,000 servidores públicos trabajando con parientes, mientras que al menos, imagínense, en el caso de Guanajuato, se reveló un magistrado con su exesposa, su actual pareja y 2 de sus hijos trabajando en el Poder Judicial. O sea, también ese tema de defender a ultranza la carrera judicial, pues con sus propios datos también se aniquila, entonces mejor invéntense otra cosa porque eso tampoco funcionó. Y también creo que parte del enojo es que se acaba esta corte blanca, ¿no? Ya le cerramos el paso a muchos de los ministros, ministras que llegaban con apellidos compuestos, con carreras hechas en el extranjero, para darle paso a otro tipo de personas, ¿no? Otro tipo de perfiles. Estaban muy cómodos de que todos fueran el amigo de quien estudió en Oxford o quien estuvo al frente del SAT, o sea, siempre personas de una misma esfera política, más allá de los partidos políticos, de una élite muy, muy poderosa en este país. Los apellidos, digo, son una señal muy notoria, ¿no? De cómo, al menos los que tenemos ahorita, muchos de ellos forman, tienen o encajan en este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, también se acaba ese poder judicial, el poder, la corte bonita, la corte que sí está para presumirse, una corte nice, ¿no? Para dar paso a una corte que, pues, entra con un cheque en blanco, también eso hay que decirlo, no, aunque hay varias voces que dicen que ya es ganancia tener una nueva corte y se acabó, yo lo pongo un tanto en duda, o sea, creo que con esta corte que entra hay que ponerle de entrada un nivel de exigencia altísimo, ¿no? O sea, de que no tienen permiso de fallar, no tienen permiso para llegar y posponer casos, no tienen que llegar con todo el ímpetu que les dieron los millones de votos. Sí, no fue el nivel de votación que muchos esperábamos, pero son millones de votos y punto. Entonces, creo que en los siguientes días es lo que vamos a estar viendo, todo este pataleo para también dejarle a la nueva corte que entre eso, ¿no? De que vienen, como lo decía Héctor Alejandro, a servir al poder cuando no. O sea, simplemente el hecho de que veamos
que pueden impulsar o pueden estar acorde a ciertos proyectos que se impulsen desde el Ejecutivo, no es que sean serviles, es que es un asunto de ya ponerse a estudiar ahora sí los casos y no simplemente estar actuando como lo hizo PRI, PAN y PRD de decir que no y que no y que no a todo lo que presentaba el Ejecutivo. Entonces, creo que también nos esperan algunos días en los que vamos a estar viendo mucho pataleo en medios de comunicación. Y para el 1 de septiembre, otra nueva ola en contra de la Corte, de que sí no estudió, de que sí es indígena, de que sí esto y aquello, porque desde ahorita lo tenemos, el 1 de septiembre va a arreciar todavía más fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo con esta premisa de Dani Barragán, que se había hecho este mito de que la Corte estaba conformada por estos seres de élite que habían estudiado en el extranjero y que provenían de una situación de una situación muy meritoria y con apellidos compuestos y con grandes posgrados. Yo recuerdo cómo Luis Javier Garrido se refería a esta corte de 2005-2006, los abogados torbos, les decía, específicamente a Mariano Azuela y a Salvador Aguirre Anguiano, que buenos también se sentían parte de esta élite y uno los veía con sus modos y su manera de expresarse tan de una manera paupérrima, y uno decía, bueno, pues esas son las élites jurídicas. Y bueno, y recordemos una cosa que hizo este señor Aguirre Anguiano, que cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, salió a gritar, bueno, ahí estaba en la corte haciendo un numerito terrible, ¿no? Gritando, pero es que esto me parece a mí inexplicable e inaudito, una cosa así. Dice, pues claro, para un ente como él, tan limitado intelectualmente, por supuesto que iba a ser algo inexplicable entrar en nuevos tiempos, ¿no? Quiero yo tomar esta parte de Norma Piña y como cabeza de esta Suprema Corte que ya se va y que, bueno, todavía tiene unos días para ver qué pueden hacer en estos momentos. Este rol, insisto, ilegítimamente usado para impugnar a otro poder de una manera como obstaculizante, no de una manera como un contrapeso legal que con argumentos revise, como es su función, la legalidad de tales o cuales decisiones. No, yo sí creo que tiene mucho que ver este horrible canto de las sirenas de decirle a alguna ministra de la Corte, usted puede ser el rostro de la oposición, usted puede ser lo que signifique la salvaguarda de la democracia. Bueno, esta gente que endulce el oído así, de verdad hay que observarlos en su papel tan malo de asesores. Pienso así en el asesor por excelencia que ha sido alguien como Jorge Castañeda, ¿no? Que me acuerdo que publicó el año pasado un tuit donde decía, no, pues yo me sumo a la campaña de Xóchitl, voy a ser uno de los asesores. Bueno, ¿quién se asesora con un hombre que ha perdido casi todas las elecciones en las que participa? Y que además los consejos que dio fueron muy malos. No, y cuando quiso él ser candidato independiente en 2004, no ganó la simpatía ni de su familia. ¿Cómo te puedes asesorar con un fracasado que además su consejo era viola la ley? Sé sucio, negativo, ¿no? haz marranadas, haz las porquerías que hicimos como... No, a López Obrador hay que pararlo por las la buenas, buena y por las malas, o como sea. En el momento donde se hacía el desafuero. O sea, estamos hablando de este tipo de asesores, ¿no? Gente fracasada, sucia, inepta, y este poder se dejó seducir por estos cantos de la sirena para jugar un papel ilegítimo de obstáculo, no de impugnador autónomo, no de contrapeso legítimo, no, así jugaron. Y bueno, yo quiero también, ya con esto cierro mi segunda participación, volver a este tema de que es el fin de una era, no solo una era jurídica, sino también el fin de una era de un proyecto económico que encontró sus últimos estertores en la Suprema Corte de Justicia. El caso histórico del Fobaproa creo que es un ejemplo. Hoy podemos observar lo que ocurre con la evasión fiscal que no se ha tratado como debe en la Suprema Corte de Justicia y tiene impune al señor Ricardo Salinas Pliego. Entonces, esta era estaba todavía prolongándose a través de sus cotos en el Poder Judicial y tiene que llegar a su fin.
Ya si algo quedó claro en estos días es que este proyecto que por años se acusó de ser un peligro para la economía y un peligro para la democracia, ya demostró que la primera arista fue una absoluta acusación sin fundamento. Y que no solo no fue un peligro para la economía, sino que al contrario, hizo que la situación cambiara de una manera que beneficia a todos. En fin, me parece que estas dos premisas articuladas han intoxicado el debate público desde hace 20 años y ahora estos estertores siguen con viene una corte que va a acabar con la república y nos va a convertir en una dictadura, quién sabe qué. Creo que no podemos disociar ambos discursos. El peligro para la economía y el peligro para la democracia, ya se cayó el primero, es momento de que se caiga el segundo. Sobre todo el segundo lo desmontas también muy rápido, no Sí. solo por la cena de diciembre Sí. de Norma Piña con el presidente del PRI, sino por los antecedentes de los ministros que ahí están. Recordemos que al menos Gutiérrez Ortiz Mena y Lainez Potisek son personajes muy cercanos a Luis Videgaray. De hecho, recuerdo mucho el caso de Lainez Potisek porque estaba trabajando en el SAT y luego para que se convierta en ministro, fue disimulada la operación, lo hacen magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, lo hacen magistrado por 6 meses y ya después lo nombran o lo proponen como ministro de la Suprema Corte. Y esa fue la historia de Lainez. Lainez que había trabajado con Cedillo, con Fox, con Calderón. Él es uno de los autores de la reforma al Poder Judicial de la Federación de 1994, Lainez Potisek. Lainez Potisek, o sea, por eso insisto un poco en a ver, ¿quiénes son los que ahí están? Porque sí, hay mucha gente que dice Lainez Potisek un gran constitucionalista, un gran jurista. Sí. Es un burócrata lloró, de las élites. Lloraba Y le lloran. Como porque él Pati lloró Mercado con Edmundo con Jacobo. Edmundo Jacobo. Jacobo. Exacto, me recuerda mucho esa escena, ¿no? Y el mensaje es que Lainez Potisek un gran... Sí, a ver, los nexos y las ligas que él tenía con el poder político y con las élites ahí han estado toda la vida. Fueron incluso cuestionadas por constitucionalistas en su momento cuando lo nombran o lo proponen para ser ministro de la Suprema Corte. Lo mismo pasó con Gutiérrez Ortiz Mena. Gutiérrez Ortiz Mena también trabajaba con los gobiernos del PRI, estuvo trabajando mucho tiempo. Exacto, Estamos hablando de personajes que no es casual que sean ellos los que en algún momento se excusan o en algún momento protegen los asuntos fiscales de Salinas Pliego, porque evidentemente cuando estuvieron del otro lado, en el lado de la administración tributaria, pues eran los mismos que protegían y que lo cubrían, y no solamente hablemos de los impuestos de Salinas Pliego, hablemos en general de todos ellos. Que no se nos olvide Medina Mora, o sea, parece como que se nos olvida el caso de Medina Mora, que tiene que salir de la Suprema Corte de una manera inédita, no habíamos visto que eso pasara, él termina renunciando, se termina despidiendo en el 2019 porque la Fiscalía General de la República lo estaba investigando por actividades sospechosas, andaba haciendo transferencias muy curiosas desde sus cuentas en México a sus cuentas en el extranjero, cosa que jamás se aclaró, simplemente supimos que Medina Mora estaba sacando el dinero de sus cuentas bancarias en México como si estuviera aplicando el plan fuga. Medina Mora, que al mismo tiempo otorga un amparo para que no se pueda investigar ni cuestionar a ningún integrante del gabinete central de Enrique Peña Nieto. O sea, que no nos hagamos tontos. La Suprema Corte siempre ha tenido nexos con el poder político, nada más que no los toques o no les digas vamos a hacer una reforma, porque entonces aquí sí, ya nos vamos a enojar, nos vamos a molestar. Es una estrategia para ir en contra de la democracia. Morena, AMLO se quieren hacer del poder, son unos dictadores. Perdón, pero ellos fueron parte de una dictadura bastante imperfecta, que disimularon de democracia cuando era completamente servil. Pero ahorita, Dani, estabas apuntando algo muy importante, y es el Poder Judicial, a quienes estamos viendo, está a la vista de todas y de todos. Algo que deja muy, muy claro esta reforma tiene que ver con la visibilidad. Se rompe por completo esa opacidad y ese secreto. Salen de las sombras los ministros, y no solamente los ministros, todos en su conjunto. Hoy estamos volteando a ver a los jueces, a los ministros, a los magistrados, qué están haciendo los de los tribunales, cómo lo están haciendo, y ahí me sorprenden algunos datos. Bueno, en realidad no me sorprenden, pero sí me parecen relevantes. Hay una encuestadora que hizo esta medición sobre el conocimiento que tienen de los presidentes de los tribunales superiores de justicia en los estados. Y si vemos nada más los números, me parece muy revelador. Por ejemplo, los presidentes de los tribunales superiores de justicia, pensemos, no tienen un conocimiento que supere el 30%. O sea, máximo es el 33%. La gente ahora sí que no los topamos. No los topamos. O sea, es una de estas cosas que dices, ah, caray.
No sabemos quiénes son, no sabemos qué están haciendo y no nos interesa lo que estén haciendo. No nos interesaba lo que estuvieran haciendo. Y volteas a ver hoy la realidad y están a todas luces. La gente quiere el escrutinio, la gente quiere voltear y decir, espérame tantito, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuáles no son tus resultados? Eso es lo que hoy está a la luz. No solamente son los ministros, ahí están los ministros de la Suprema Corte, los ministros están hasta arriba, pero la corrupción y la opacidad ha estado hasta abajo. ¿Y quiénes la han permitido? Los propios ministros de la Suprema Corte. ¿Quiénes la han permitido? Los propios magistrados de los tribunales. ¿Quiénes la han permitido? Absolutamente todos. Todos han permitido que esa corrupción y esa opacidad escale, porque se cubren unos con otros, porque el nepotismo no es casualidad, porque saben el nepotismo que existe. Yo recuerdo mucho este discurso de Norma Piña diciendo, no, es que la corrupción no existe en el Poder Judicial, y negando que existía corrupción en el Poder Judicial. Sus propios, exacto, con un análisis. Me acuerdo de esa comparecencia, es Ríos Pite el que la cuestiona, y le está diciendo, no, pues es que sí, es que en un análisis que se realiza, en un estudio que se realiza en la Suprema Corte por el Consejo de la Judicatura Federal, dice que existe y Norma Piña, no, bueno, es que hay que revisar de dónde vino ese estudio, es que lo hizo el Consejo de la Judicatura, pero es que hay que revisar cómo estuvo, hay que ver bien los parámetros, intentando negar lo inevitable. ¿Cómo te atreves a negar algo que está... autocrítica roña o qué? ¿No? Exacto, o sea, Norma Piña era como de a mí no me toquen ni me mencionen que existe corrupción, ni me lo mencionen. No, sí existe. Está a todas luces, todos lo estamos viendo, todos lo tenemos enfrente. ¿Por qué no hacer cambios? Se resistieron a hacer cambios. Yo recuerdo que incluso cuando estaba Saldívar como presidente de la Corte hubo un escándalo porque empezó a tomar ciertas decisiones que creo que también se quedó muy corto en cuanto a lo que pudo haber hecho, pero empezó a tomar ciertas decisiones y destituye al juez de los Porquis. Un caso que había ocurrido años antes. Destituye al juez de los Porquis por el desempeño, evidentemente terrible, que tiene con el caso. Y es la primera vez que nosotros nos enterábamos que algo así pasaba con un juez. Entonces, cuando la Suprema Corte nos decía, no es que nosotros no podemos hacer nada con lo que pasa con los jueces o con lo que hacen los magistrados allá abajo, era mentira, porque ya veías que Saldívar sí pudo con un juez. Entonces, hoy creo que sí hay algo que nos deja más allá de todo esto, es la democratización del Poder Judicial. Que ya no están en las sombras, que la gente sí está volteando a ver lo que están haciendo, que sí estamos mencionándolos, que estamos haciéndolos evidentes. Yo celebro que empiecen a existir mediciones en donde volteen a ver no solamente quiénes los conocen ni cómo los conocemos, sino qué están haciendo y cuál es su desempeño. Porque si no, simplemente te quedas de brazos cruzados esperando a ver cuándo los ministros de la Suprema Corte hacen algo o no. No toda la chamba está arriba, gran parte queda abajo. Y hay un mito que se rompe por completo y es ese, el mito de que los ministros no pueden hacer nada. El mito de que los ministros solamente están sentaditos con su toga esperando a ver cuándo llegan los asuntos relevantes o de trascendencia para poderlos discutir en el pleno de la Suprema Corte. Hoy eso se rompió por completo y creo que sí vale la pena seguir apuntando y seguir mencionándolo porque no es un asunto casual. Dejen ese mito de es que quieren conservar el poder y hacer lo suyo. Eso no es cierto. Existe una democratización y está en proceso. Y yo espero que en vez de tener un 33% de conocimiento tengamos un 40% de conocimiento. Los alcaldes más o menos andan en ese porcentaje de conocimiento y son personajes que están mucho más en el ojo público. Pero es increíble que hoy quienes son los que imparten justicia, que son los primeros que nos dicen, oye, ¿cómo está las resoluciones que tienes? ¿Cómo vamos a equilibrar la balanza? Quienes se suponen que no son contrapesos, sino que son un equilibrio, terminen escudándose en el vamos a quedarnos en las sombras como si nada pasara, como si todo estuviera bien. La maldad se impone en las penumbras y en la oscuridad. Y eso pasó durante muchos años con el Poder Judicial de la Federación y con su cúpula que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un supuesto avance de la reforma de Ernesto Zedillo en 1994 es que iba a separar la parte jurisdiccional de la parte administrativa. Por eso se crea el Consejo de la Judicatura, que era una idea de acabar con la corrupción. Nació muerta esa propuesta porque quien preside la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura. Y los corruptos que imparten justicia son exactamente los mismos corruptos que cubre el órgano administrativo. Regreso
al contexto en el que nació la Suprema Corte de Ernesto Zedillo, porque antes de la propia crisis que detonó en diciembre del 94, había una conflictiva política en México que tenía que ver, sí, con el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994 y que forzó a muchas cosas, incluyendo a una reforma electoral en el mismo 1994. Es el año de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, es el año de los secuestros de grandes magnates del país, es el año de la más grande inseguridad y violencia en la capital de la República. A muchos se les olvida. El país estaba convulso, el país estaba abandonado, el país estaba en una situación muy, pero muy diferente a lo que decía Carlos Salinas y a lo que le decía Luis Donaldo Colosio y a lo que el propio Ernesto Zedillo decía. Había dos conflictos políticos intensos en el sureste de México. El fraude electoral del 20 de noviembre de 1994 contra Andrés Manuel López Obrador. Y el fraude electoral también en Chiapas con el padre del actual director del IMSS, Robledo. Cae Robledo en febrero del 95, pero no cae Roberto Madrazo como gobernador en 1994. Está en curso, está la construcción de un acuerdo político nacional que se firma en enero de 1995, supuestamente como parte de ese proceso de transformación que incluía la creación de la nueva Corte del país. Un acuerdo político nacional que se derrumba porque parte del acuerdo era que Roberto Madrazo iba a ser secretario de Educación Pública, iba a haber un interinato y se iba a convocar a nuevas elecciones. Se derrumba todo eso. Y es muy importante recordar esa crisis política y económica que había en el país. Crisis económica durísima para millones de mexicanos, en efecto. Y que por eso la renovación de la Corte pasa de noche. Porque además los liquidan con multimillonadas. O a otros les dan pensiones vitalicias, como al todavía pensionado Diego Valadez, que se ha pasado 30 años cobrando una pensión por solamente haber sido ministro 7 miserables meses. Entonces, ese momento es el que nace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Ernesto Zedillo. Todo para finalmente ponerse al servicio del mismo proyecto neoliberal. Por eso, ¿cómo no iba a haber una transformación del Poder Judicial de la Federación y de la Corte cuando el país ha entrado a una nueva etapa histórica de México? Cambia la presidencia, cambia el Congreso, cambian las propias reglas, bueno, esas no han cambiado, están en curso de cambiar reglas e instituciones electorales. ¿Por qué diablos no iba a tener que cambiar el Poder Judicial de la Federación convertido en un nido de ratas? Voy a contar nada más un caso en el gobierno de Vicente Fox. Cuando se da el desafuero de López Obrador, y eso me lo contó Aguirre Anguiano, Aguirre Anguiano no le caía yo bien, Aguirre Anguiano, pues por haberlo exhibido también, pero Góngora Pimentel, por ejemplo, se generó, le reclamó Aguirre Azuela, que yo haya ido una vez un desayuno, pero todo el mundo que entraba a la corte era videofilmado. Todo el mundo, bueno, hasta la fecha, pero los que estaban dentro eran miembros del Ejército y del CISEN. ¿Cuál autonomía e independencia judicial? Los funcionarios, altos funcionarios, iban y litigaban y decían, yo no quiero esto por ahí. Lo hizo Felipe Calderón, pero lo hizo también Fox. No fue el presidente de la Corte el que se fue a poner a las órdenes de Vicente Fox
a una reunión en plena Semana Santa en el rancho San Cristóbal de Vicente Fox. Así es. O sea, ¿cuál independencia? ¿Cuál autonomía? Entonces, por eso digo, la Corte comenzó como terminó. Terminó siendo un apéndice de esos grupos oligárquicos, de esos grupos asociados al PRIAN. Por eso se va esta Corte en medio del desprestigio, aplaudido solamente por esos que se han beneficiado, incluyendo Ricardo Salinas Pliego. Y concluyo con lo siguiente. La nueva Corte debe ser evidentemente mejor. El nuevo Poder Judicial de la Federación debe ser mejor al que está agónico, ya muriendo. Y a esos ministros, a esos magistrados, a esos jueces, vamos a tener también que exigirlos para que no se conviertan en obsequiosos y subordinados del Poder Ejecutivo como lo fueron los anteriores. Ese es parte también del reto que tiene la nueva Corte que comenzará el 1 de septiembre, y ese es el reto que tienen también los otros integrantes de este nuevo Poder Judicial, que es un órgano de vigilancia también, de que actúen de manera correcta. En fin, yo creo que es el fin de una etapa histórica, no solamente en términos jurídicos, sino en términos políticos y obviamente en términos económicos. Y de que si haya sanciones, ¿no? De su último. Claro, que haya consecuencias. Porque, o sea, muy padres los números que les damos de nepotismo, de acoso sexual dentro de la Corte, pero pues, qué fuerte, y hasta ahí quedaba, ¿no? O sea, lo que ya apuntabas bien tú de que pues eran jueces y parte de sus propios temas, de sus propios problemas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que también ese organismo que se creó para que se impongan sanciones funcione realmente, porque así es como se empiezan a detener esas malas prácticas. Y eso sería como uno de los puntos con los que a mí me gustaría ir cerrando, porque va a ser muy fuerte el trabajo y muy pesado el trabajo que tengan quienes tomen ya la Corte el próximo 1 de septiembre, y en concreto del ministro presidente, ¿no? Hugo Aguilar, porque no sé, no es la renovación total del Poder Judicial, van a quedar todavía muchas personas del llamado Poder Judicial. Que van a ser electas en 2027. Y pienso, por ejemplo, en cómo le ha tocado a Guadalupe Tadei, que también entra ella al Instituto Nacional Electoral, y pues ha tenido que lidiar con la mitad de los consejeros electorales, ¿no? Y cómo de esas inercias de Lorenzo Córdoba le han causado más un dolor de cabeza, y no todas, también decisiones de ella misma, no todas heredadas de Lorenzo Córdoba. Entonces, eso va a ser muy importante el manejo. Hasta ahorita el ministro presidente electo ha manejado un perfil más discreto, pero, o sea, yo creo que sí va a ser necesario, poner todo enfrente para responder a todo lo que va a dejar ese viejo Poder Judicial, y no simplemente ceder ante todo lo que quieran mantener, ¿no? Porque sí, una gran batalla es lo de los salarios, pero esa, digamos, se va a solucionar pronto, porque eso queda en el presupuesto de egresos y se acabó, ¿no? O sea, ya no va a tener ahí como una resistencia de algún ministro que diga, no, yo quiero seguir ganando más que la presidenta de la República. O sea, digamos, esa ya es una batalla un tanto ganada, ¿no? Pero otro tipo de problemáticas que puedan estar ahí, entonces eso va a ser importante cómo lo va a empezar a librar ese nuevo Poder Judicial y la nueva Corte en concreto. Y lo otro también, hablando de este tema del fin de una era, también creo que es importante decir que ya es otro golpe fulminante a la oposición. O sea, se supone que, aunque estamos hablando de que sí, la Corte era independiente y que no era independiente, era su última guarida, ¿no? Su última guarida fuerte. Como el mecanismo de lo que parte justo el plan C era de, pues si no los detenemos en las cámaras, entonces nos vamos a impugnarlo a la Corte y la Corte lo detiene. De hecho, así ocurrió, y por eso nos brincamos del plan A al B al C, ¿no? Que fue lo que finalmente ocurrió. Pero ahora, ¿qué les va a quedar? O sea, eso es lo interesante, porque están heridos de muerte ahora sí, ¿no? O sea, en cuanto a partidos, pues el PRI
anda ahí ya a niveles del Partido Verde, lo cual la verdad yo celebro mucho. Ojalá algún día demos la nota de que el PRI pierde su registro, algún día, pero bueno, eso todavía falta tiempo. El PAN anda pues carente de liderazgos, ¿no? Cuando fue la segunda fuerza política, llegó a gobernar en 2 sexenios seguidos y ahorita no tiene absolutamente nada, o sea, su líder sería Jorge Romero y es sinónimo de cártel inmobiliario, ¿no? Así a ese nivel andan. Del PRD pues ya ni existe, entonces de Movimiento Ciudadano pues ni qué decir, ¿no? Pero del otro lado, su líder, su máximo líder, Claudio X González, pues también es como Castañeda, el maestro de las 1000 batallas perdidas, ¿no? O sea, de sinónimo de derrota. Entonces, ahora sin el Poder Judicial también es otro golpe fuerte a la oposición que, o sea, no, yo creo que solamente un milagro los va a salvar, porque contaban con tener capturado esa instancia, mantener oculto ese poder, mantenerlo bien protegido, sirviendo a ellos, y eso va a cambiar, ¿no? Entonces, también el 1 de septiembre va a ser un día negro para la oposición. Pues yo voy a ser muy, muy breve. ¿Cómo? El hombre manos de tijera. El joven manos de tijera. Bueno, ya ni tan joven, ¿no? Es como, No. Es el coyote. Él también estuvo con Zedillo, fue asesor de esta reforma, Claudio X González Guajardo. Sí, es el mismo grupúsculo. La misma nata. La misma nata de siempre. Y a mí hay algo que siempre me parece muy ofensivo, que es cómo la autocrítica de estos grupos, de la Suprema Corte, del Poder Judicial, como ya lo recordaba Meme hace un momento, con Norma Piña negando una ligerísima autocrítica que salía ahí del propio Poder Judicial. La autocrítica se ha quedado de la Suprema Corte y también del INE, por ejemplo, en frases tan manidas, lugares tan comunes que son agravios ofensivos. Cuando dicen, sí, había problemas en el Poder Judicial, pero eso no amerita que lo destruyan. Sí, como dijo Lorenzo Córdoba la semana pasada, sí había, la democracia siempre es perfectible, pero las elecciones se contaban bien. No es cierto como que se quieren curar en salud con estas frasecitas que son lugares comunes muy, muy mentirosos. No, las cosas no salían bien. Perdón, ¿cuánto tiempo tiene que Norma Piña trató valga la redundancia, en pleno, trató de reducir cambiar los votos, el número de votos necesarios para lograr una mayoría y así salirse con la suya? Chueca, porque siempre ha sido torcida, chueca, corrupta. Todos, o sea, exactamente, por eso decía yo que en pleno, o sea, todavía si lo hubiera hecho en la cena de diciembre. En la cena de diciembre hubiera sido reprobable, mendaz, horrible, corrupto, pero pues un mínimo de colmillo para ocultar sus agravios, pero no. Hasta González Alcántara Carrantal le dijo, oiga, no es cierto. No me ayudes, comadre. Sí. ¿No? Está muy, muy... eso me parece que estas cosas de presunta autocrítica se ven absolutamente rebasadas con este peso de la realidad donde había problemas brutales en estos espacios. Y ya con esto cierro. Quizá recordemos lo que pasó en la campaña de López Obrador en 2005, cuando era todavía precandidato, que el PAN y el PRI trataron de hacer una reforma legislativa, que era lo que se llamó la reforma financiera, una especie de modificación legal constitucional para que, según se dotara de mayor autonomía a las instituciones financieras y a los espacios económicos del país, que era una clara intención de, si gana López Obrador, que no le mueva al proyecto económico. Y bueno, ahí López Obrador fue cuando dijo la famosa frase de me quieren dejar como un florero, y entonces ya no procedió esa reforma. Pero a lo que voy es a esto, o sea, se pensaron a estas instituciones, incluido el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte, como una salvaguarda de un proyecto económico que quien llegara no tendría derecho a modificar, aunque esa fuera su legítima bandera. Entonces, creo que las cosas cambiaron con base en muchísimos votos por la vía legal, por la vía institucional, y ahora hay que asumir esa nueva realidad. La Suprema Corte era el plan A, el plan B y el plan C de la oposición.
El Poder Judicial en su conjunto en realidad, ¿no? Desde los amparos, desde la protección, o sea, en todas sus instancias. Por eso es importante mencionar al Poder Judicial completito. Era su plan A, plan B y plan C, ¿no? Si tenían un problemita, iban y se amparaban. Y si tenían otro problemita, iban y se amparaban. Se ampararon y presentaron una cantidad de recursos en contra del plan B y el plan C y el plan A de la reforma electoral, de la reforma eléctrica. Presentaron una cantidad de recursos y siempre les funcionó, porque las leyes las hicieron a modo. Por eso también es importante recordar quiénes son las personas que estuvieron detrás y quiénes formaron parte, no solamente de los que redactaron las reformas o quienes ocuparon esos espacios, sino quienes han sido sus asesores toda la vida, ¿no? Los asesores, los abogados, exministros que han estado siempre respaldando, asesorando y cuidando a la oposición, que por un lado te decían nosotros somos imparciales y somos apartidistas, y por el otro lado a los únicos que asesoraban y con los únicos que se reunían eran con los personajes de oposición. Hoy lo que va a pasar en la Suprema Corte es un asunto único, ¿no? Es un asunto único, la sesión extraordinaria convocada solamente para resolver asuntos electorales. Solamente para resolver asuntos electorales. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de lo que se va a mencionar, porque podría ser el último intento ya de la Suprema Corte por ver si de alguna manera se sacan otra vez lo de los votos, ver si se sacan otra, a ver de qué manera intentan evitar, retrasar, entorpecer o ponerle más trabas y obstáculos a la nueva Suprema Corte electa por el pueblo, la primera en la historia de México. Eso es lo relevante de esta última sesión, que no van a resolver sobre prisión preventiva oficiosa, no, o sea, no van a resolver sobre asuntos fiscales pendientes, no, van a resolver. Y qué bueno. No, y también qué bueno, ¿no? También qué bueno. De hecho, filtraron el proyecto de prisión preventiva oficiosa, algo que estuvo como circulando off the record por un año, ya lo filtraron, no lo van a resolver, no lo van a atender, solamente van a atender un asunto y es relacionado con lo electoral. ¿Qué es lo que van a resolver? No tengo idea, me espero otra maña de los 6 votos, no son 6 o 9, no, me espero otra de estas mañas a ver qué va a pasar en esta última sesión de la Suprema Corte, de a ver si tumbamos a alguien, a ver a quién bajamos, de saquemos los acordeones, algo así me espero en esta resolución, también tomando en cuenta lo que también el Tribunal Electoral está buscando proponer relacionado con las elecciones del Poder Judicial. Entonces, creo que ahí es donde hay que apuntar la atención, ¿no? No son apartidistas, no son apolíticos, fueron un brazo armado de los partidos políticos, fueron un brazo armado de los poderes económicos, fueron un brazo armado de las élites de este país. Y hoy están a vista de todos, y eso es a lo que le tienen miedo. Recordaba mucho lo que decía la ministra Lenia Batres, que ellos en la Suprema Corte se inventaron el principio de revivificación, revivir leyes. Porque incluso creyeron no solamente estar por encima de la Constitución, sino hasta por encima del Congreso, con un poder cuasi absoluto, como si fueran todos poderosos. Esa era la Suprema Corte, que hoy en su última sesión, vamos a ver con qué chistosada nos sale, vamos a ver con qué graciosada nos sale en su último intento, en su última sesión antes de desaparecer, pero no me espero nada menos que un show de revivificación o algo ahí que se vayan a sacar de la manga. Bueno, la Corte tiene la facultad, es la única instancia que debe calificar la elección de magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No lo puede calificar el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral. No, le deja la Constitución dice que es la Corte la que debe resolver en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay impugnaciones de organismos de Claudio X González, del Consejo de Litigio Estratégico y de otra agrupacioncilla chafa también del propio Claudio X. ¿Se van a atrever las ministras y los ministros en su última sesión a decir, por lo menos a manchar, que es que los acordeones, en la misma lógica del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y en la misma lógica de las consejeras y consejeros del PRIAN en el Consejo General del INE? Se van a atrever, sin embargo, a ir más allá, es decir, a no calificar, a anular la elección de 2 magistradas, de una magistrada y un magistrado que fueron electos el 1 de junio. Yo creo que no les alcanza, pero en todo caso es parte de la putrefacción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que con Norma Piña descendió a los niveles del drenaje, de la putrefacción, y así se va a ir muy millonaria la ciudadana Norma Piña y los otros ministros muy llorados por la derecha. Que les vaya bien, que se vayan cargados de dinero, multimillonarios como se fueron del INE, Lorenzo Córdoba y otros achichincles del PRIAN. Con las pensiones que se incrementaron. Claro, que se vayan, disfruten el dinero, corruptos. Disfruten lo votado. Que disfruten lo votado. Estamos disfrutando lo votado. Y creo que ya nos vamos, ¿no? Ya con eso nos retiramos, queridos amigos. Fue muy bien, gracias. Hoy rompimos récord de 5,400 usuarios en vivo, gracias a usted. Obviamente, pues sí nos ve mucha gente, que hay 3, 4, 5 personas a veces en cada dispositivo. Les agradecemos mucho a usted por acompañarnos a este programa, y no olvide darnos like y compartir, por supuesto, esta liga. Bye, bye.